7 de la mañana, 10 minutos, y a esta hora estamos dando a conocer a la opinión pública un informe de Asocapitales, un informe que está revelando las cifras de seguridad y lo que está dejando la paz total en este gobierno precisamente para las ciudades capitales. Y nos acompaña Andrés Santamaría, él es el presidente de Asocapitales. Bienvenidos. Nicolás, muy buenos días, mil gracias también por la invitación y un saludo a todos los televidentes que nos ven a esta hora de la mañana en Caracol Noticias. Bueno, empecemos a esbozar las cifras que ustedes están presentando en este informe y me gustaría empezar con los datos de homicidio que ustedes están revelando, porque lo que ustedes están mostrando es que en el 2024 se presentaron 13.497 casos y esto aumentó en un 4% para el 2025, en total 14.038. ¿Cuál es el panorama, director, que en este momento estamos teniendo puntualmente con el tema de los homicidios? Después pues vamos a esbozar las otras cifras. Sí, pero yo quisiera dar una pequeña introducción. Hoy sacamos un informe del contexto de cifras de delitos de alto impacto que derivan de un proceso frustrado, que es el proceso de paz que está llevando el gobierno actual. Cómo haber permitido espacios territoriales, no llegar a acuerdos, no exigirle a grupos irregulares que están en el territorio colombiano, está impactando en delitos como los que estamos viendo acá, en homicidio, en extorsión y el secuestro. Pero también, antes de este inicio, hacer una reflexión de solidaridad con nuestros alcaldes que están enfrentando. Hoy tenemos 11 alcaldes de capitales amenazados de muerte y riesgo contra su vida. Acabamos de pasar el suroccidente colombiano con más de 25 ataques terroristas, 3 alcaldes afectados, Cali, Pasto y Popayán, con más de 27 víctimas. Cuando tú ves este ejercicio de los homicidios, cuentas un aumento del 4%. Pero si tú miras todo lo que lleva estos 3 años y medio casi de gobierno, un poco más, son más de 50.000 homicidios. Las cifras totales de los últimos años están por encima de los homicidios cuando terminaron los mandatos de 2 anteriores gobiernos, es decir, el mandato de Duque y el mandato del presidente Santos. Esto demuestra, obviamente, una desproporción frente a prevenir en la política criminal el derecho a la vida. Y ustedes los ven, solamente 24-25, pasamos de 13.000 a 14.000. Pero insisto, cuando tú coges totalmente el total de los homicidios en estos 3 años que ha estado la paz total en ejercicio, es los años más violentos en las últimas décadas en el país, incluso en comparación con 2 gobiernos anteriores. Y vas a encontrar un poco igual en los temas de extorsión y en los temas de secuestro, con crecimientos de más, incluso en el tema de extorsión tú encuentras 13.812, 13.014, 17.000. Si bien hay una disminución, cuando tú comparas la extorsión a años anteriores, del 2020-22 ha crecido más del 150%. Resumiéndolo un poco más, Andrés, dice 32 capitales que concentran cerca del 50% de los delitos de alto impacto, los homicidios, los hurtos y las extorsiones. ¿Creen ustedes que eso se debe a esas negociaciones de la paz total, que esos grupos armados han cooptado algo más de territorio, incluyendo esas ciudades capitales? Claro, hoy los delitos de alto impacto en más del 55% se cometen hoy en ciudades capitales. Delitos como la extorsión, el secuestro y el homicidio en un porcentaje deriva de la actuación irregular de estos grupos en zonas rurales que han tercerizado su activación en zonas urbanas. Y cuando tuviéramos un mapa, tú encuentras una relación directa donde hay presencia de estos grupos y cómo impacta. Y específicamente en los casos de extorsión y secuestro, y este crecimiento está derivado porque estos grupos han tercerizado su accionar ilegal y no solamente viven de la droga, viven también de extorsionar a los comerciantes, de secuestrar, de hacer actos ilícitos e impactar en ciudades urbanas donde hay mayor dinamismo económico del país. Director, viendo estas cifras, ¿sabe qué me llama poderosamente la atención? El aumento sustancial que está teniendo el secuestro, 124%, y el desplazamiento forzado, que aumentó en un 69%. Y esto va en sintonía también con el aumento de la presencia del número de integrantes de los grupos criminales. Por ejemplo, leyendo con rigurosidad su informe, vemos que las disidencias de Mordisco aumentaron a 4.000 hombres, las de Calarcá también aumentaron, el Clan del Golfo también está teniendo una presencia importante, y ni hablar de la segunda Marquetalia. Y le quiero agregar un tema, Nicolás, sobre el tema del secuestro. 701 casos en 2025, el dato nacional, el más alto en los últimos 10 años. Claro, es que vemos que el secuestro está aumentando, pero también la presencia de grupos criminales, y esto va en sintonía también con el aumento del desplazamiento forzado, director. Empiezo con el tema del secuestro, que les ha llamado la atención.
estamos en un crecimiento promedio de más del 100%. Cuando tú miras estas cifras, cuando el país disminuyó entre los años 2017, que tuvo cifras relativamente muy positivas en materia de secuestro, hoy estamos pasando un crecimiento comparativo de ese año de más del 120%. Y mira el crecimiento de relación 2025, es decir, el año pasado con 2024. Pasamos de 313 a 701. Antes las cantidades de secuestros eran mucho menores en periodos pasados. Pero adicionalmente, cuando vamos a grupos criminales, que tú, Nicolás, lo mencionaba, pues encuentras un crecimiento general. Y yo te resumo esa estadística. Teníamos al 2022 13.000 hombres en total, y hoy tenemos un promedio de 27.000 hombres armados. Y eso sí, digamos, yo creería que si uno entrara en mucho más detalle, las cifras podrían ser mucho mayores. Pero, sí, o sea, es decir, de 13.000 en 2022 a este año, tenemos 27.000 hombres armados. El total de estos grupos que están viendo en pantallas, Iván Mordisco, desde Caracá, el Clan de Golfo, Segunda Marquetalia, ELN. Y ahí una cifra que tú mencionabas, el año pasado, 88.000 desplazados tuvo el país. Esa es la cifra más alta, incluso desplazamiento previo, incluso cuando estamos en conflicto abierto totalmente con la FARC. Es uno de los años de mayor desplazamiento en la historia del país. Sí, director, digamos, para continuar esta conversación, quiero que miremos la siguiente cifra, el siguiente dato que ustedes también están presentando en este informe, y es el tema de los gestores de paz, porque es que llama poderosamente la atención, como ustedes lo están reflejando, que el 75 gestores de paz que fueron nombrados tienen antecedentes penales y condenas. Así es, Nicolás, pero quiero que vayamos a hacer el recorrido en el país, en algunas de las ciudades, para ir conociendo algunos de estos casos y seguir desglosando estas cifras. Vamos a irnos para Bucaramanga, que obviamente no es la excepción frente a los resultados de la paz total del gobierno actual. Pilar Mejía nos cuenta de aumento en homicidios y qué dicen las autoridades. Así es, muy buenos días. Pues según detalla este informe de Asocapitales, el aumento de homicidios en la capital de Santander es del 44.1%, más de 15 casos en la denominada paz total del gobierno de Gustavo Petro. Según confirmaron las autoridades, la Policía Metropolitana de Bucaramanga, esto tiene mucha relación con la presencia de estructuras criminales como el Tren de Aragua, que vienen de norte de Santander, que vienen desde la frontera y estarían operando acá en la capital de Santander. Su fácil acceso y también la forma fácil de salir de acá de la capital de Santander hace que esos delincuentes vengan, operen, cometan sus delitos acá en la capital de Santander y se devuelvan hacia Cúcuta, hacia la frontera con Venezuela. El gobernador de Santander fue enfático en decir que aunque se están realizando diferentes acciones para prevenir el delito, aún se quedan cortos, no solamente en Bucaramanga, sino en el departamento de Santander. Que la paz total no funciona, que cuando se busca apaciguar a los bandidos, ellos lo que hacen es fortalecerse. En la Policía Metropolitana tenemos un aumento de homicidios, por eso hicimos una reunión de seguridad para verificar cómo podemos ayudar desde la gobernación para que esto no se nos salga de control. Nosotros hemos invertido de la gobernación, de recursos de los santandereanos, más de 30.000 millones de pesos para la seguridad. Entregamos el primer Simbri, que consta de 8 drones, motos, vehículos, para que ellos puedan tener mayor alcance y brindarle seguridad a los santandereanos. Y es que en los últimos días también se ha registrado presencia en Río Negro, en el Bajo Río Negro, de las autodefensas conquistadoras de la Sierra, algo que tiene en alerta a las autoridades. Se registraron 2 capturas en medio de enfrentamientos con el ejército y la policía. Es importante resaltar lo que dice el gobernador de Santander: más de 30.000 millones invertidos en seguridad en Bucaramanga y en la capital de Santander, que no son suficientes. Pilar, y del oriente del país vamos a ir al eje cafetero, porque en Armenia, en lo que va del 2026, el número de muertes violentas aumentó en 13 casos si comparamos con el mismo periodo del año anterior, según las cifras que estamos revelando esta mañana de Asocapitales. Nelson Murillo, ¿qué está generando este aumento? ¿Qué es lo que están diciendo las autoridades en Armenia?
En instantes vamos a volver con Nelson, porque es que estaban presentando un incremento, como usted se lo mencionaba, en mi tierra, así es, en Armenia, de los mayores aumentos por ciudad. Están Barranquilla, Cali, Bucaramanga, Armenia, más de 13 casos, un 44,8% del aumento de los homicidios. Y sabe, digamos, otra de las ciudades que también tiene una afectación importante en temas de seguridad, Santa Marta, una de las tasas de homicidios más altas en la costa caribe y del país. Sin embargo, pues el más reciente reporte del Gobierno Nacional con La Paz Total habla de una disminución significativa de esos crímenes. Winton de Farías, ¿cuál es el escenario que tenemos en este momento en el departamento de Magdalena y, por supuesto, en Santa Marta? Hola, ¿qué tal? Feliz día. Así es, miren, la ciudad de Santa Marta tenía una de las tasas de homicidio más altas, no solamente de la costa caribe, sino a nivel nacional. Presentaba incluso, por ejemplo, les doy esta cifra, el año inmediatamente anterior, el año 2025 en Santa Marta había a esta altura del año 54 casos de homicidio. Hoy en día solamente hay 34, es decir, la reducción es de 20 casos, de menos 20 casos. ¿Qué significa eso? Que la reducción es del 39,2% según la cifra entregada no solamente por ASO Capitales, sino que también es dicha por parte de las autoridades de policía de Santa Marta. Hay que destacar que en la ciudad de Santa Marta y sobre todo en el departamento del Magdalena tenemos una Sierra Nevada en donde operan dos grandes grupos o estructuras criminales, como son el Clan del Golfo y por supuesto los famosos Pachencas o las autodefensas conquistadoras de la sierra. Ellos dos se pelean o se disputan el territorio para sacar el narcotráfico, es decir, las cuestiones de alucinógeno, grandes cantidades de droga por el Caribe colombiano y por supuesto llevarlo a Centroamérica y llevarlo a Norteamérica. De allí que esas rutas del narcotráfico sean disputadas por estas estructuras criminales. Sin embargo, dicen las autoridades de Policía Metropolitana que han estado luchando contra estas estructuras criminales y hasta la fecha, por ejemplo, este mismo año va un total de 87 capturados tanto de ambas estructuras criminales. Repito, la reducción es bastante significativa. El coronel Ríos, que hace parte es el comandante de la Policía Metropolitana, habla al respecto. Se ha logrado una reducción significativa de los delitos de alto impacto. Este resultado ha generado una percepción positiva en la ciudad, tanto a visitantes nacionales como extranjeros. Avances producto del esfuerzo conjunto de las instituciones que trabajan de manera mancomunada para garantizar que quienes atenten contra la vida e integridad de las personas sean puestos a disposición de las autoridades judiciales para que se les apliquen las medidas privativas de la libertad correspondientes. Asimismo, resultados que permiten fortalecer el tejido social, promoviendo la convivencia pacífica a través de acciones basadas en la tolerancia y el respeto. Esta reducción, dicen las autoridades, sobre todo la alcaldía de Santa Marta, significa una dinamización en la economía y, por supuesto, mayor inversión y llegada de más turistas a esta hermosa ciudad. Gracias, Winton. Y vamos a retomar el tema de Armenia, una de las ciudades que presenta el mayor aumento en la tasa de homicidios en el país, el 44,8%. Nelson Murillo nos va a contar nuevamente qué es lo que está generando este aumento en homicidios en la capital del Quindío. Catalina, saludo cordial. Efectivamente, aquí en su capital la problemática está relacionada con el microtráfico y con la intolerancia. Estos serían los dos principales factores que estarían generando el aumento de las muertes violentas en la capital quindiana. Sobre esa situación se refirió el secretario de gobierno de esta ciudad. Aumento de homicidios en la ciudad de Armenia se relacionan primero con temas de sicariato, el segundo con temas de homicidios con arma blanca. El generador de estos homicidios de sicariato tiene que ver con bandas relacionadas con microtráfico conforme a los informes de nuestra Policía Nacional. Y el de convivencia está relacionado con enfrentamientos y riñas con arma blanca. Catalina, Nicolás, lo que tratan las autoridades ahora es de fortalecer la inteligencia en la capital quindiana y aumentar el pie de fuerza para tratar de disminuir los homicidios en Armenia. Sí, y a propósito, director, de este panorama que estábamos teniendo por distintas ciudades, ¿qué tan fácil está siendo actuar para los alcaldes? Y le hago esta pregunta porque lo que hemos reportado en días pasados es que, por ejemplo, en el caso de Bogotá, capturan a los delincuentes y cuando se ponen a observar los antecedentes se dan cuenta que están o en libertad condicional o en casa por cárcel y salen a delinquir tranquilos. Reincidencia. Aquí yo quisiera aclarar un tema muy importante relacionado con los homicidios. El crecimiento es nacional. Sí, claro. El crecimiento no es exclusivamente en las ciudades capitales. Las ciudades capitales concentran mayor número de crímenes porque tienen mayor número de población. Y hay algo importante. Estas cifras serían peor si no fuera por los esfuerzos que hoy están haciendo los alcaldes en materia
de seguridad. Pero un alcalde no hace inteligencia, no hace lucha contra los grupos armados ilegales, no puede combatir estas estructuras armadas de narcotráfico. Un alcalde ni siquiera designa al comandante de policía de su ciudad. Interviene, orienta, articula, fortalece temas de tecnología, estaciones de policía, da la gasolina para las motos. Pero la política criminal en delitos de alto impacto es exclusiva de la responsabilidad del gobierno nacional. Y no solamente en este gobierno, en cualquier gobierno. Y así está. Y la gente empieza a confundir, ¿por qué el alcalde no capturó? ¿Por qué no evitó? Un alcalde no hace inteligencia y no tiene herramientas de incidencia contra las fuerzas del orden en materia, fuera de articular y armonizar. Vamos a tu pregunta de los gestores. 75 gestores de paz quedaron en libertad, y aquí hay 2 casos. Acuérdate la denuncia del alcalde de Medellín, gestores que fueron retirados de una cárcel y luego salieron en tarima con el gobierno nacional, con el presidente. Esto lo hizo en su momento el alcalde Federico. Recientemente el alcalde Carlos Fernando Galán ha venido denunciando. Fueron algunos capturados, fueron 2 delincuentes capturados, extorsionistas, y posteriormente fueron dejados en libertad como gestores de paz por el mismo gobierno nacional. Esos 75 suman aproximadamente más de 1.000, 2.100 años de cárcel, esos 75 gestores. Y 205 órdenes de captura se han dado en el marco de este proceso de paz fallida, de liberación para suspendidas las órdenes de captura. Y una para respuesta rápida, Andrés, y es que también los alcaldes están un poco de manos atadas con el tema del incremento del pie de fuerza, porque suben los hombres en los grupos ilegales, pero no suben los miembros de la policía que están en las ciudades que más lo necesitan. Y es una pregunta, quien toma la decisión de cuántos hombres hay es también el nivel nacional. Hoy Bogotá puede tener más del 33% aproximadamente de déficit de hombres de policía. El alcalde Galán ha dicho que más de 10.000 hombres se requieren por una ciudad tan grande y tan compleja como Bogotá. Pero a esto se suma, digamos, las debilidades en inversión, en tecnología, en nuevas tecnologías para afrontar hoy estos grupos estructurales. Nomás mira el caso de drones. Hoy no tienen las herramientas tecnológicas en el territorio para afrontar estos nuevos tipos de estrategias delincuenciales. Hoy el esfuerzo es grande. Hoy las ciudades capitales hacen un gran esfuerzo a pesar, con poca solidaridad del gobierno, con poca articulación. Y yo que termino con una frase: si no fuera por el esfuerzo de todos los alcaldes de Colombia, capitales donde concentran mayores riesgos, hoy el país, las cifras serían peores. Andrés Santamaría de Asocapitales, gracias por estar aquí en el sofá con nosotros hablando de este informe. Gracias a ustedes por esta invitación y nuevamente un saludo a todos los televidentes de Caracol que nos acompañan a esta hora en la mañana.